nombre. Bueno, mi nombre es Luis Padilla y bueno, soy sacerdote escolapio. Y cuando Chincha Choma vino para dar un curso a los jamines de Pereira, evidentemente yo lo recibí y se fue a Pereira, y vamos a centrarnos pues en la inquietud que tú tienes, Alejo, a la vuelta. Bueno, lo primero, antes como para contextualizar, ¿tú conociste al padre Chincha Choma de las lecturas o lo conociste solo cuando empezó a venir en Colombia en el 98? Yo conocí a Chincha Choma con el libro Mi Dios te confiesa. Con ese libro yo fui a México a una reunión de formadores y evidentemente él fue invitado para hablarnos a nosotros durante un rato. Entonces, cuando él llegó allá al Juniorato, estábamos en el Juniorato en el callejón, le llaman por allá el callejón, creo. Entonces él fue al oratorio y yo me acerqué solito hacia él y le di un abrazo inmenso y me preguntó: ¿quién eres tú? Digo: yo soy Luis Padilla. Y le dije: oye, ¿tú sabes que lo que dice Calazán es lo que tú dices en tus libros? Y me dijo: no tengo ni idea. Pero sí me extraña una cosa, me dijo, que los colombianos que van a los cursos, los que fueron seminaristas, fue Benicio, fueron varios, fue también el padre Fermín. Lo que me extraña es que me comprenden rápidamente lo que yo digo. Entonces le dije: pues no te extrañes, que vamos por el mismo lado. De fondo vamos por el mismo lado. Calazán va por el mismo lado que tú vas, solo que tú te estás dedicando a los niños de la calle. Ese es el encuentro más grande que yo tengo. Después tengo una fotografía de él en la sacristía de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Bien dichoso. O sea, yo he sentido mucha sintonía con Chincha Choma en su manera de ser por dentro, porque por fuera algunos costaba, algunas personas les costaba entender la manera de ser él por fuera, pero por dentro era un niño lleno de limpieza, diría yo. Es un impulso de confianza al máximo. Ese fue el momento, como la primera vez que lo conocí. La primera vez que yo lo conocí. Ya después él empieza a venir en Colombia. Él llegó en el 98, pues que lo invitamos por primera vez a Pereira. Sí. Y ahí pues... Ahí. Antes vino, no sé en qué año vino, para darnos un curso en el Rincón de Suba. Sí. Y ahí nos dio, todo eso lo tenemos en video, ahí nos dio cómo él hacía con los niños de la calle. Listo. Y ya una de las inquietudes, pues por eso el querer entrevistarte, preguntarte es... cuando pues yo he tenido la oportunidad de hablar con educadores de Chincha Choma en México, con algunos hijos en diferentes partes del mundo pues que pasaron por Hogares Providencia, en muchos hay la inquietud de cómo fue esos últimos 2 días, es decir, pues, él estuvo en Pereira, estaba en los hogares en Pereira, él viaja a Bogotá pues para allá regresar a México, y pues sí ocurre pues la muerte, pero es como eso, como esos momentos, todo eso que ocurrió que muchos quieren conocer. Con mucho gusto te lo digo. Mira, él llegó de Pereira por el puente aéreo. Entonces llegó de Pereira por el puente aéreo. Que es un aeropuerto alterno. Es un aeropuerto, está el Dorado y el puente aéreo que lo lleva fundamentalmente la aerolínea Bianca. Puente aéreo. Muy bien. Él llega de Pereira por puente aéreo, no exactamente por el Dorado, está cerca del Dorado, que es el internacional. El Dorado, listo. Llega y me dice: estoy cansado. Y le digo: ¿necesitas algo de comer? Y sí. Entonces nos sentamos en un restaurante de ahí del puente aéreo a comer. Estando comiendo y hablando, se le acerca una enfermera que hay en los aeropuertos diciendo que tomaba la atención, a ver cómo estaba la persona de la atención. Entonces Chincha Choma, de manera espontánea, extendió el brazo para que le tomara la atención. Le tomó la atención y la señora dijo: está un poquito alta, pero está bien. Ese fue el diagnóstico de la enfermera. Claro, porque Chincha Choma, nomás que aterrizó, me dijo: yo soy de tensión alta, soy diabético, etcétera, etcétera.
Y no se cuidaba mucho. Todas las enfermedades y por haberme las soltado en un segundo. Muy bien. Entonces estuvimos hablando tal cual y entonces yo le dije, listo, tú tienes posibilidad de irte por el interior del aeropuerto, de pasar del puente aéreo al puente interno. Sí, por los buses internos. Por los buses internos. Yo me voy por fuera. Listo, y eso hicimos. Cuando llegamos al aeropuerto, evidentemente, yo no caí en cuenta que si se entra por el interno, ya no podía salir, porque le hacían chequeo a la policía. Claro. ¿Correcto? Pero él hizo todo lo posible para zafarse todo eso y salir, porque yo lo que estaba haciendo es hablar para yo entrar al puerto internacional, que podía entrar perfectamente para estar con él. Cuando yo estoy en ese movimiento veo que el Chinchachoma sale del internacional, Sí. Sale del internacional y actualmente ha cambiado el lugar de la biblioteca que hay muy cerca del puente internacional, eso ha cambiado un poquito, pero entonces Chinchachoma yo lo noté como un poquito agitado, correcto. Estando agitado, él se sentó y le dije, Chincha, ¿qué necesitas? Dice, agua. Entonces ahí enfrente fui, compré una botellita de agua y empezó a tomar. Entonces, tomando el agua, yo vi que ya no estaba bien, algo le estaba pasando. Entonces, inmediatamente, bajando las escaleras del Internacional, la mecánica que hay del Internacional, aquí al ladito están los médicos. Entonces yo bajé corriendo a los médicos y los médicos inmediatamente subieron. ¿Qué podrían haber tardado ahí? 3, 4 minutos máximo, yo creo que 2 o 3 minutos, porque eso fue decirles e inmediatamente subieron por la mecánica y eso está muy cerquita de donde estaba. Cuando llegamos, ya Chinchachoma no estaba sentado, estaba en el piso rodeado de personas. Se había desmayado, pues ya... Algo le había pasado. Muy bien. Entonces, inmediatamente yo les dije, diabético, tensión alta, les dije a los médicos inmediatamente se dieron cuenta de la situación y empezaron a atenderlo. Pero no volvía en sí. No volvía en sí. Yo le cogí la cabeza y le decía, qué pena contigo, Chincha, pero todavía te necesitamos. Tú estás viendo cosas muy bonitas, pero lo siento mucho, todavía te necesitamos, le decía yo. Pero no fue así. Es decir, en esa situación los médicos no hay problema, decidieron entubarlo. Entonces lo llevaron evidentemente con oxígeno. Yo fui con ellos en la ambulancia, yo fui con él en la ambulancia todo el rato, junto con los médicos. Entonces lo llevaron al sitio dentro del aeropuerto que tienen ellos para atender a los pacientes. Entonces, estando en la intubación, se los quedó. Eran como hacia las 3 de la tarde. Listo. Sí, muy doloroso el recuerdo. Sí, me duele todavía porque me siento impotente. Sí, pues también hay la voluntad de... Me siento impotente, me dolió que fuera así. Me dolió mucho. Bueno, ¿cómo sigue después todo el proceso? Porque la gente sabe que acá le hicieron una misa, que hubo mucho inconveniente en llevar el cuerpo, porque pues una cosa llevar un cuerpo en cenizas, otros llevar Una vez yo empecé evidentemente a llamar a todos mis hermanos escolapios de Colombia, el padre Fermín, creo que era el encargado en ese momento, y entonces vinieron, ya yo me sentí más acompañado. Evidentemente las autoridades dijeron, ¿pero qué pasó aquí? Correcto. Chinchachoma llevaba toda una maleta, por ejemplo, de turrones de Pereira. Le llevaba regalos a los hijos. Pero turrones, una maleta de turrones, o sea, de dulces y de toda la vida y por haber. Entonces eso hubo que aclararlo a nivel de las autoridades, que él se había muerto, en fin, como había pasado, como... Al final fue un infarto. Sí, al final fue un infarto. Sí, al final fue un infarto. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos con Chinchachoma?
ceniza o cuerpo presente. Mi decisión y la de Fermín, cuerpo presente. ¿Por qué? Porque sus hijos verlo, tienen que verlo. No pueden ver cenizas, tienen que ver a Chinchachoma con su barba. Entonces, con la funeraria Gaviria, ya lo embalsamaron suficientemente, lo embalsamaron bastante bien para varios días, porque el traslado del cuerpo mientras se hacían los trámites legales, podía tardar mucho, pero los trámites legales se hicieron rapidísimo, porque aparecieron personas no sé de dónde. Diosidencia. Sí, abogados, yo no sé, formando parte de Chinchachoma, yo no sé cómo aparecieron esas personas, pero esas personas lograron que en menos de un día, estábamos casi en un fin de semana, y en menos de un día, aun estando sábado creo, consiguieron de la cónsul de México dar salida al cuerpo y a nivel de Colombia también. De tal manera que si él murió el 8, no sé si fue un viernes, el sábado lo estábamos mandando el cuerpo presente para México, y fue alguien de México, lo acompañó alguien de México, no me acuerdo quién. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó es, primero, esa providencia de aparecer personas a favor de él, punto uno. No sabemos de dónde aparecieron, pero aparecieron rápidamente, para hacer el movimiento legal. Segundo, eso se agilizó rapidísimamente. Segundo, cuando estábamos en la Eucaristía, allá en el barrio Paraíso, que fue donde estuvo presente él, en el momento de la Eucaristía, fue muy bonito porque lo que apareció fue que entraron un montón de pájaros piando. Eso no lo habíamos visto nunca. Y evidentemente todos los que estábamos allá celebrando pusimos en relación la realidad. Sí, que hay algo muy especial que estaba ocurriendo en el momento. Alrededor de él. Muy bien. Se hace se hace el embalsama, se lleva al Paraíso, que es un barrio popular en Bogotá, donde está la formación pues de los escolapios al inicio. Ahí se hace la Eucaristía, pasa ese hecho que yo conocía, pues que para muchos fue impactante. Ese hecho es real. Para muchos fue impactante, pues sí se ha conocido. Sí, es real. Ya después al otro día el cuerpo lo lleva a la funeraria al aeropuerto, se embarca pues. Ya lo llevamos, ya hicimos todo el papeleo normal, y el padre Fermín y yo lo llevamos al aeropuerto por el lado de carga, para que fuera en el avión acompañado por no sé quién fue el que lo acompañó, creo que fue un mexicano. ¿Del consulado, de la embajada, o alguien que apareció así? No, fue un laico que lo conocía, es que no me acuerdo bien, porque si no hubiera aparecido nadie hubiéramos ido alguno de nosotros. Sí. ¿Correcto? Y ustedes ya después tienen conocimiento, o sea, ya llega a México, pues ya se sabe que fue muy impactante. Sí. Hubo la misa, pues que fue en San Jeronimito, pues, y con todos sus hijos, exacto, donde él pues que era el Papa. Yo estaba ahí, que él era el centro, pues. Sí, exacto, pues. Sí. Y ahí mismo, pues, se entierra. Ahí está enterrado, exacto. Yo lo he visto en la sepultura. Eso. Como de todo este momento que fue duro, pues, o sea, fue duro porque nadie se lo esperaba, pues no era que él estuviera en un hospital, sino que fue un momento como que ha quedado en ti, o sea, de todo esto que ha pasado, pues ya han pasado muchos años. Falta por decir lo siguiente, la televisión azteca de México entrevistó a Fermín, y yo recibí una llamada, no sé de qué radio de México, también entrevistándome a mí. O sea, que México como México se puso en relación con nosotros, no sé de qué manera averiguaron nuestros nombres y nuestra realidad, pues evidentemente de Escolapios, pero México inmediatamente, que la parte cultural de México, los medios de comunicación de México se enteraron, ahí mismo se pusieron en movimiento para ver qué pasó. Y a mí me entrevistaron por radio, y al padre Fermín lo entrevistó la televisión azteca. Claro, hubo un impacto. Pues, hubo un impacto en México impresionante con la muerte de Chincha. Y frente a usted, ejemplo, como el indagar, esto que estamos preguntando, que es mucha inquietud de muchos hijos, educadores, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Se acercaron mucho a ustedes en esos momentos, o la gente se enteró, pues me dio un infarto y pues sí,
y ocurrió. No, yo decía lo que acabo de decir, o sea, las personas que se ponían en contacto conmigo y me preguntaban, pues decía lo que sucedió, evidentemente. Bueno, ya han pasado, ahorita este 8 de julio se celebra pues otro aniversario de la muerte del Chincha, pues han pasado ya más de una década. ¿Cómo ves todo esto del Chincha? O sea, el Chincha Chomo no lo podía conocer como un director de una fundación de niños de la calle que empezó a educar a los niños de la calle de una manera diferente, pero también está todo su lado espiritual y de Dios, o sea, como las dos. Chincha es un hombre de Dios. Chincha sin confianza en Dios no existe Chincha. Y precisamente ese es el Chincha Choma que a mí me fascina, porque no solo es el que fue encontrando una metodología psicológica, porque yo creo que la encontró para ayudar a los niños de la calle, no solo eso, sino que se la jugaba por ellos, o sea, su vida, el sentido de su vida era ese nomás, de tal manera que él entregaba su vida, él moría por ellos, su vida estaba entregada completamente a ellos, y creo que esa fue un poquito la carta que él escribió desde Pereira, hacía alusión a eso, si mal no recuerdo. Sí, porque ya, hablando con el padre Enrique, que era el padre Escolapio que estaba en ese momento, el Chincha intuía que ya venía rápido, pues como su momento, y de hecho, sentía y de hecho, yo también lo recibí antes de ir a Pereira, y antes de ir a Pereira coincidió más o menos con un cumpleaños suyo. ¿Cuánto cumpleaños es él? No sé, yo creo que el cumpleaños por esos lados, no sé. Entonces a él le gusta. El 29 de junio era la fecha de ordenación sacerdotal. Okay, estaba celebrando algo. Yo el 29 de junio, sí, porque fue el 8 de julio. Cuando llegó estaba celebrando algo. El 29 de julio es la fecha de entonces ordenación. Se la gozó. Ahí yo vi que se la gozaba. ¿Cómo se la gozaba? Haciendo sus cosas, hablando con el mismo tiempo que hablaba conmigo en el aeropuerto, a la llegada de México. No a la llegada de Pereira, que lo hemos comentado. Lo que hizo en el aeropuerto a la llegada de México fue jugar con los niños que había en el aeropuerto. Manera de jugar. Él tenía dos modos de jugar. Le gustaba fumar puros, entonces lo ponía al revés y hacía el tren. O bien tenía un modo peculiar de mover las orejas. Entonces, con los niños que había cercanos de los restaurantes donde entramos, o donde que era gente de paso del aeropuerto, él veía a un niño, inmediatamente le hacía como estos cariñitos así, el niño inmediatamente le ponía la atención y le cambiaba la alegría a la carita del muchachito. Así se la pasó en el aeropuerto cuando llegó. Y hablaba del cielo. Recuerdo que hablaba del cielo, me habló del cielo. Sí, porque sí, él intuía una realidad en él. O sea, que él se veía que ya estaba cansado, que ya venía... Sí. Incluso la carta que hay, que es la última carta, es eso, lo que es como una manera de despedida sin saberse. O sea, es muy llamativo que ellos mismos ya después interpretan eso. Él tenía conciencia, sí. Yo no sé. O sea, ¿qué quiero decir con no sé? Hombre, la realidad sucedió así. Si hubiéramos ido los dos, no hubiera pasado él por ese esfuerzo de salir, de interpretar. Sí, se pudo haber ofuscado discusión, pero son cosas de la vida. Esa pregunta sí me queda a mí. Sí. Pero bueno, la realidad fue así y yo la recibo. Bueno, algo que he hablado con personas en México y educadores, y es que encuentran sentido a que el Chincha hubiera muerto lejos de sus hijos, lejos de sus hogares. O sea, que cuando empiezan a interpretar es como ese mismo desprendimiento que era el Chincha. Ah, sí, completamente. O sea, si uno le puede encontrar sentido, pues las cosas de Dios ocurren y la vida era ocurre. Un hombre desprendido. Es decir, que incluso en algunos han dicho, es que es como Calasanz, que cuando muere Calasanz no tenía obra. Es decir, cuando muere Calasanz, los colegios, las escuelas pías no existían, pues había pasado todo lo del Papa. Muchos han dicho que es que el Chincha le pasó muy parecido a Calasanz, es decir, que la vida del Chincha, cuando la comparan con Calasanz, pues son comparaciones. Es decir, el Chincha era un sacerdote español, pues muy comprometido con sus causas, pues porque él estuvo en Barcelona en un barrio pues, popular del contexto y creó un colegio, pero cuando llega a México es un colegio escolapio de clase media,
Sí, la historia la sé un poquito. Es muy parecido con Calazán, es decir, que él encuentra a los niños de la calle como los encuentra Calazán, siente el llamado, todas las dificultades lo devuelven a España porque no, y él se devuelve incluso sin permiso y empieza pues toda la historia y llega como ese mismo final, es decir, que cuando muere el Chincha muere lejos de sus hogares, tampoco teniendo muy claro hacia dónde iban los hogares porque era difícil por la cuestión económica y todo eso. O sea, ¿cómo ves eso que muchos han interpretado haciendo un paralelo entre la vida de Calazán y lo del Chincha? El desprendimiento del Chincha nace de una relación de confianza gratuita en Dios. Eso es lo que yo percibo más claro en él. Porque él cree tanto en la providencia, porque se la juega a mi Dios desde cero, porque se la juega por la confianza que él experimenta en Dios. Por tanto, el Chincha está descentrado completamente de sí mismo. Entonces que él muriera lejos, pues es doloroso para los niños de la calle de México, fue muy doloroso, inclusive difícil, porque lo enviaron bien y llegó bien. Yo creo que el desprendimiento de Chinchachoma es uno de los lugares de santidad que la Iglesia tiene que reconocer. Sí. Bueno, y ya la última, para terminar, es ¿cómo es que sigue como pues, se está tratando desde México y desde Colombia con los que lo conocimos o trabajamos con él, en España, su familia? Como de que todo lo que enseñó el Chincha, pues desde lo pedagógico con niños de la calle, pero sobre todo su espiritualidad, su manera de ver la educación, no se pierda. ¿Cómo ves este tiempo que ha pasado? ¿Cómo ves que sigue vivo el Chincha, pues, y cómo puede seguir siendo vivo el Chincha, pues, desde los escolapios? O sea, ¿cómo mantener viva su memoria? El Chincha para mí sigue vivo por Dios mismo que está tocando las personas para que lo mantengan vivo. Es decir, yo considero que eso no se puede hacer institucionalizado. Llegará un momento que probablemente se volverá institución. En este momento existe la Fundación Chinchachoma. Pero ¿por qué existe la Fundación Chinchachoma? Porque Dios ha tocado a personas concretas. O sea, la mejor manera para que Chinchachoma siga es por personas que sienten que siga. Y por eso es lento. Que los tiempos de Dios no son los del Los tiempos de Dios no son los del ser humano, es decir, es por fidelidad del ser humano a cuando Dios toca el corazón, ¿correcto? Porque eso es lo que yo estoy viendo que está pasando en México. Listo, no, era como agradecerte, pues era como una pequeña entrevista y esperar pues que muchos de los hijos del Chincha, educadores, gente del común que los impactó, su familia, puedan pues como escuchar esto, revivirlo y que sea como un homenaje ahorita para el 8 de julio, pues que es otro aniversario con mucho gusto, de la muerte del Chincha. Con mucho gusto, tú sabes que ahí me queda ahí un dolor de verme impotente ante lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo me doy cuenta que sí, que es necesario que se conozca lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso, y que los caminos de Dios no son los nuestros, y pues lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir, y pues eso es lo que uno no conoce en los tiempos de Dios. No, a ti muchas gracias, y pues para todos los familiares del Chincha, para todos los hijos, los educadores, pues esto es como un pequeño homenaje. No, y un abrazo inmenso para cada uno de ellos.